Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues voy hoy a seguir compartiendo mis puntos de vista personales sobre el libro El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Y de la misma forma que en vídeos anteriores compartía algunos textos de Joan Maragall y de Jean Granier, hoy me gustaría compartir algunas palabras de Juan Carlos García Borrón, catedrático español, nacido en 1920, que es el traductor y también el que escribe el prólogo y las notas de este libro de Así habló Zaratustra, de esta edición de bolsillo, de la editorial, Ediciones B del grupo Z. Bueno, pues nos dice, también acompaña una biografía interesante, ¿no? Bibliografía interesante, donde se incluyen los textos de los libros de Lu Andrea Salomé, por ejemplo, Jean Grenier y tantísimos autores, ¿no? Lessing, von Martin, y nos da alguna explicación sobre estas obras. Juan Carlos García Borrón. Yo voy a compartir sobre todo algunas, dentro de lo que está incluido en el prólogo, algunas consideraciones que hace este catedrático sobre la primera etapa de Nietzsche cuando publica El nacimiento de la tragedia. Pero también lo que dice al final, ¿no? Dice: la mayor parte de los pensadores escriben mal porque no nos comunican solamente sus pensamientos, sino también la razón de sus pensamientos. Esto es algo que dice Friedrich Nietzsche en Humano, demasiado humano. Y en Así habló Zaratustra nos dice el filósofo: ¿por qué? ¿Preguntas por qué? No soy yo de esos a quienes es lícito preguntar su por qué. Si quisiera llevar a cuestas todas mis razones, ¿no tendría yo que ser un tonel de memoria? Mucho hago ya con solo retener mis opiniones. Mucho hago ya con solo retener mis opiniones. Y más de un pájaro se me escapa volando, más de un pájaro se me escapa volando. No se refiere a seres humanos, evidentemente. Y concluye Nietzsche de este modo: mas si alguien proclamara en serio que los poetas se proclama poeta, puesto que es músico, ya comentaba en algún vídeo anterior que si no eres músico, no eres poeta, verdaderamente. No puede ser la poesía, este arte de la lírica que viene de lira, precisamente como de musa viene música. No puede ser la poesía el refugio de los artistas fracasados, ¿no? Aquellos que no quieren cultivarse, aquellos que son superficiales, aquellos que dan noticia de la vida evasiva, pobre, superficial, eh, reaccionaria, aborregada, que desgraciadamente se impone en muchos ámbitos en esta época. Bueno, pues comentaba Nietzsche: mas si alguien proclamara en serio que los poetas mentimos demasiado, el poeta es un fingidor, decía Pessoa, ¿no? Si alguien proclamara en serio que los poetas mentimos demasiado, tendría razón. Nosotros mentimos demasiado. ¿Quién de entre nosotros, los poetas, no ha adulterado su propio vino? Eso dice Nietzsche. Evidentemente, cuando la verdad está detrás de todo, las mentiras, la verdad de defender a la vida está por encima de cualquier mentira que pueda aparecer. Eh, Voy a matarte, tú eres Jesús María Bustelo Acevedo, no, yo soy John Whelan, yo vengo de London.
Miento, ¿por qué? Porque protejo mi vida. Entonces eso es completamente lícito. Eso de mentir está mal. ¿Mentir está mal de qué? Mentir puede ser un bien, porque está protegiendo un bien mayor. Y esto acontece en otras muchas situaciones, ¿no? En estas condiciones, dice Juan Carlos García Borrón, ¿qué tiene de extraño que haya sido posible presentar tantos Nietzsches? No hay que exagerar ni recurrir a la caricatura para afirmar que ha habido al menos estos, el Nietzsche librepensador. Aquí nos habla Juan Carlos García Borrón de cómo cada cual, anarquistas, socialistas, ateos, neonazis, intentan apropiarse de la vida y de la obra de este filósofo sin ningún rubor, y además que tienen la convicción total de que les pertenece. No hay que exagerar ni recurrir a la caricatura para afirmar que ha habido al menos estos Nietzsche: el librepensador, el irracionalista, el antirreligioso, el superreligioso. Paradójicamente, tiene mejor prensa dentro de la intelectualidad, entre los creyentes, entre la gente de fe, entre los teólogos, entre los místicos, entre los metafísicos, entre los que tienen el convencimiento de que hay una divinidad que anima la vida. Entre los espirituales, Nietzsche tiene mejor prensa que entre los ateos. Porque los ateos que reverencian a Nietzsche no lo reverencian verdaderamente, lo idolatran, habida cuenta de que no son conocedores verdaderamente de su obra. Bueno, pues también está el ateo, el nostálgico de Dios. Sobre esto nos hablaba Joan Maragall en el artículo al cual di lectura en el vídeo anterior. El serio y profundo, el edificante, el neocínico, el bufón y frívolo, el antimetafísico, el metafísico, el moralista, el inmoralista, el esteta, el hedonista, el asceta, el político, el nazi, el anarquista, el historicista helenista, el historicista helenista, y últimamente entre algunos el profeta de la anticultura o el analítico avant la lettre. Véase bibliografía. Presentar uno cualquiera de esos o uno más es demasiado fácil. También el socialista, ¿no? Creo que se lo ha olvidado. Y el antisocialista, consecuentemente. Discutirlos todos interminable. Discutir alguno caprichoso. Hay tantos... es como la Coca-Cola. Todo tipo de gente la consume, ¿no? Es un veneno asqueroso, pero por algún motivo incomprensible, pues todos quieren ingerirlo. No digo que Nietzsche sea un veneno asqueroso. No he dicho eso. Si no, no hubiera leído yo la mayoría de sus libros. He leído Aurora, he leído La Galla Ciencia, ese Homo que ahora estoy releyendo también, porque es el más narcisista de todas sus obras, ¿no? Entonces, a ver si cojo algún que otro detalle para criticarlo. He leído Así habló Zaratustra, bueno, Genealogía de la Moral, muchas obras, ¿no? Mi hermana y yo, que parece ser que es un libro falso, pero que es interesante leer también. Nos parece más útil y más honrado, pues, dejar la palabra al propio Nietzsche. Dejemos la palabra al propio Nietzsche, seamos honestos y no robemos su figura y su obra y su propio juicio a cada lector. Aquí nos limitamos a ofrecer un breve repertorio de algunos de los puntos más discutidos y controvertibles, entre los más significativos de los que aparecen ampliamente en las páginas del Zaratustra. Bueno, y seguidamente pues nos habla del belicismo, del germanismo, del elitismo, del ateísmo, de la antigua Grecia, del inmoralismo y del irracionalismo, etcétera, etcétera, y de en qué puntos de este libro, de Así habló Zaratustra, se tratan esos temas, ¿no? Bueno, pues voy a dar lectura de, como antes comentaba, de lo que se dice. El joven Nietzsche fue un estudiante aplicado, tanto en el gimnasio como en la rigurosa escuela de Forta. La profunda huella dejada por Cosima, la pareja de Richard Wagner,
Ambos eran amigos en la juventud de Nietzsche, ambos eran sus amigos. Luego, pues, como sabemos, pues, se enemistó con Richard Wagner ya para el resto de su vida. La profunda huella, parece ser que estaba también enamorado de Cosima Wagner, que era la hija de Liszt, el compositor húngaro. La profunda huella dejada por Cosima y por el hecho de haber sido esta la mujer de Wagner, fijaos que aquí puede habérsele inoculado un cierto resentimiento, ¿no? Su admirado Wagner le quita la enamorada, como haría algún amigo suyo posteriormente con Lu Andrea Salomé. Esta profunda huella se manifiesta claramente en el episodio final muy alejado de la historia, cuando en el que había de ser su último viaje de Italia le sobrevino el colapso mental. Nietzsche cursó una serie de delirantes mensajes que proporcionarían a su amigo Overbeck el rastro que le permitió dar con el pobre enfermo errante. Uno de ellos, resonante de mitología y apretado resumen de dos dramas amorosos, iba firmado por Dionisios, el viejo dios del que Nietzsche se había hecho profeta. Su texto decía: Ariadna, te amo, y la destinataria era Cosima Wagner. Ya a esas alturas todavía recordaba a la esposa de Wagner. Aún habría para el filósofo otro amor de madurez, en el que le tocó a él el papel de admirado, y que al parecer llegó a hacerle pensar seriamente en el matrimonio, con no poca alarma e intrigas de parte de las mujeres de su familia, obsesionadas por la idea de perder a su Friedrich. En cualquier caso, los sentimientos de éste estaban no menos condenados a frustración. La bella y brillante Luz Salomé, joven judía con pasaporte zarista, bueno, creo que no era judía, no estoy seguro. Según la película que he visto hace algunos días, se presentaba como una rusa de ascendencia alemana, con cierta relación con los judíos, pero no, en cualquier caso, no lo sé. Más tarde, esta joven, que más tarde aparecería también como devota discípula en la vida de otro ilustre profesor, Simón Freud, encendió simultáneamente los ardores de Nietzsche y de su amigo Paul Rée, y convirtió en enemistad la enemistad de ambos. Convirtió en enemistad la amistad de ambos. Y les dejó por un tercero. Al final no se fue Andrea Salomé ni con el uno ni con el otro, que se vaya con quien quiera, que para eso es una persona libre y no tiene ningún tipo de obligación, como parece ser que algunos hombres, incluso en estas épocas, siguen pensando, ¿no? El solaz del guerrero fue, pues, más bien escaso y triste en la vida de Nietzsche, como triste y escasa fue su experiencia de la guerra, según veremos más adelante. El origen de la tragedia, lo apolíneo y lo dionisiaco. Escuchemos la voz de Juan Carlos García Borrón. Richard propuso al joven Nietzsche para profesor de filología griega en la Universidad Suiza de Basilea, donde en el año 69 comenzó su docencia, antes de doctorarse. En el mes de mayo pronunció su conferencia inaugural sobre el tema Homero y la filología clásica. Y allí trabó dos nuevas amistades influyentes en su vida y su obra, con otros tantos nuevos colegas universitarios. El historiador Burckhardt, de quien adquirió su entusiasmo por un segundo momento histórico-cultural, el Renacimiento. Y Franz Overbeck, seguramente su amigo más constante y fiel, de quien ya hemos dicho fue quien le encontró en su crisis psicótica y le puso en manos de los médicos, y que nos es aún más valioso que Rode para un cabal conocimiento de la vida del filósofo. Un año después de su nombramiento de Basilea estalló la guerra franco-prusiana, la guerra de Bismarck, el año 70. Y Nietzsche se alistó voluntario en el cuerpo de sanidad. No podía esperarse mayor cosa de su delicada salud y pronunciada miopía. Pero aún aquel servicio militar, que iba a constituir su única experiencia bélica, fue de poca duración, porque enseguida contrajo una breve disentería y una difteria. Desde entonces padecería toda su vida fuertes jaquecas, a veces insoportables, según él mismo nos informa. Fijaos cómo aquí se le atribuye a esas enfermedades padecidas en la guerra
sus problemas de salud, de sus problemas de jaqueca, de migrañas que iba a tener durante el resto de su vida, ¿no? En otros libros se afirma taxativamente que eso fue por la sífilis que cogió en algún burdel. Ya desde la niñez, por otra parte, había compartido con su hermana Elizabeth lo mismo que la miopía, parece ser que Elizabeth también era miope, una notable propensión a los dolores de cabeza, considerada como otra herencia paterna. Vuelto a Basilea en el año 1872, apareció su primera obra impresa, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música. Tuvo esta una desigual acogida y fue muy censurada por los doctos por su falta de solidez científica. En nuestras notas al texto de Zaratustra hacemos referencia a este episodio. El origen de la tragedia contenía, sin embargo, las notas son muy interesantes las que vienen aquí porque son explicativas del texto y de la vida del propio autor, ¿no? El origen de la tragedia contenía, sin embargo, una de las ideas básicas para el desarrollo del pensamiento nietzscheano, una idea que sería igualmente de las de más larga y entusiasta aceptación en la literatura posterior. A menudo, desde luego, con más diletantismo que seriedad, si bien eso sirvió para facilitar aún más su difusión y para promover su más amplio y reiterado empleo. Se trataba en principio de corregir la estereotipada imagen que de la Grecia clásica venían ofreciendo los historiadores ilustrados y posilustrados, una Grecia prototipo de serenidad, racionalismo y equilibrio, al menos en los dominios intelectual y artístico, y en los momentos presentados como de plenitud y logro definitivo del espíritu griego, porque en ella todo, o lo que es lo mismo, todo lo considerado como digno de cita y comentario, era sereno, racional y equilibrado. La visión de Nietzsche obviamente no es exactamente así, sobre todo por ese elemento dionisiaco que brillaba en la tragedia, según su punto de vista. La aguda sensibilidad de Nietzsche traspasó los cristales coloreados por los prejuicios de la rutina histórica y supo percibir la múltiple realidad y la voluminosa importancia de los rasgos patéticos, irracionales y exasperados, que contrastaban con el tópico y que hoy no tiene dificultad en reconocer ningún conocedor del mundo griego, hoy no tiene dificultad en reconocer ningún conocedor de esa época de la historia, la Grecia clásica. Pero anticipando todo lo que había de ser su obra posterior, en sus rasgos formales y en mucho de su contenido, el joven profesor trató no tanto de corregir la vieja simplificación como de sustituirla por otra. Al dar a conocer su nueva imagen de Grecia, utilizó un lenguaje literario sin el aparato crítico a que estaban habituados, los historiadores, académicos y sus lectores, y no se preocupó por el preliminar desmontaje científico de la que él trataba de descalificar. Y lo científicamente más reprobable, consideró desde luego la propia como una tesis a defender sin la previa paciencia de utilizarla antes como hipótesis a verificar y como directriz de investigación. Y la planteó dramáticamente, tanto al presentar la historia misma en términos de duelo singular, separado de todo contexto histórico real, como al optar apasionadamente por uno de los contendientes, ¿no? Esta manera de proceder en estas épocas de polarización extrema es bastante común, de ahí que es lo que comentaba en algún vídeo anterior, ¿no? De ese perfil bajo de los idólatras de Nietzsche, que no es el perfil más académico, ilustrado, elitista que tenían los nazis de los años 20, ¿no? Que sentían esa reverencia, esa devoción por el autor. Recordamos que llegando el nazismo a la Alemania en el año 33 se publican las obras completas, evidentemente retocadas y manipuladas. Se publican las obras completas de Friedrich Nietzsche y empiezan a distribuirse eh, por todos los miembros de los cuerpos de las SS, de las SA, etc.
Bueno, como comentaba, opta Nietzsche apasionadamente por uno de los contendientes y, en fin, dio a la obra un tono metafísico, profético, de descubrimiento de la profunda verdad. Tiene esa egolatría, ¿no? Ese narcisismo que se evidencia de manera muy explícita a lo largo de su obra Ecce Homo. Ahí, por ejemplo, cita a sus amigos para hacer apología de sí mismo. Sin ningún rubor expresa esas dependencias no propias de la persona que no tiene una autoestima sana. Necesita hacer es el narciso que se ahoga en sí mismo, es la personificación de la figura de Narciso, de la cual hablaba, por ejemplo, Byung-Chul Han, que se ahoga en sí mismo. Y de ahí su locura. Esa es mi perspectiva. Su locura no tiene que ver con la sífilis, ni con la difteria esta, ni no, tiene que ver con un darle vueltas sobre sí mismo, como un disco rayado, con un mirarse a sí mismo, con un enamorarse de sí mismo, con una necesidad de hacer una apología de sí mismo. Eso es dependencia, eso es falta de autoestima, eso es búsqueda de validación de los semejantes. Y esto en la sociedad alemana, donde todos son tan protocolarios, flemáticos, tienen esa cachaza, tienen esa actitud metódica. Esto es aún más grotesco, porque en España sería de lo más normal, desgraciadamente, o afortunadamente, porque también tiene sus aspectos positivos, ¿no? Esta soberbia, ¿no? Es preferible la soberbia a la autodegradación, eso está bastante claro. Más vale ir así de chulo por la vida que ir encogido, ¿no? Y que las vísceras se te vayan asfixiando y... En fin, sigamos leyendo lo que dice Juan Carlos García Borrón. En fin, dio a la obra un tono metafísico profético de descubrimiento de la profunda verdad y un sentimiento de misión redentora. Es lo que comentaba en algún vídeo, es la usurpación de la figura del propio Nazareno. Necesito, es como el que plagia, ¿no? Plagio a ese de ahí y entonces necesito difamarlo, destruirlo, porque le estoy robando todo su contenido. Es lo que hace Nietzsche con respecto a la figura de Jesús y a la tradición cristiana. Necesita interpretarla de manera maniquea en el más pobre de los sentidos. Pero él mismo es expresión de esa tradición cristiana. Es hijo de la cristiandad, por más que le moleste. También le molesta a su madre y también le molesta a su hermana. Sin embargo, son sus familiares, aunque no sean de su agrado. La intuición de Nietzsche pudo significar una llamada de atención para rectificar una piadosa mitificación idealista, y eso fue lo que significó a la larga. Podría también haber significado un proyecto de investigación para un joven erudito, aunque eso no habría sido otro derrotero para la obra, sino otro derrotero para el autor. Lo que en realidad significó fue la singularización de Nietzsche como pensador inconformista, profético, predicador, controversista y beligerante de su propia guerra. La gente queda, sus compañeros catedráticos quedan en estado de... porque no ven un libro así, no están habituados a ese tipo de obra dentro de unos escritos académicos que responden a una metodología científica, esos procedimientos a los cuales está aludiendo García Borrón. En resumen, lo que hizo Nietzsche no fue depurar y ordenar los datos y tratar de explicárselos en la trama de la realidad que los condicionara, sino realzar sus perfiles y contemplarlos estéticamente, como dos esquemas abstractos contrastantes. Opera como un artista, como un creador, como un poeta, como un músico, porque eso es lo que es verdaderamente. Antes que filósofo, antes que filólogo, antes que pensador que se ajuste a una metodología científica. Así, según Nietzsche, no hubo en Grecia tendencias irracionales y tendencias
racionalizadoras, no hubo estructuras y momentos históricos en pugna, o en sucesión, o en equilibrio, o en reacción, o en relación de dominante-dominado, etc. Lo que hubo fue dos almas destinadas a enfrentarse, y de las que eran y siguen siendo signos todos los fenómenos culturales. El alma dionisíaca, con su sentido del dinamismo de la naturaleza, poderoso e inagotable, desbordante en infinitas formas de vida. De alguna manera es el mundo como voluntad de Schopenhauer, a esto alude ese alma dionisíaca. Y el alma apolínea, calculadora, ordenancista, racionalista, aquietadora, más prudente que generosa, más cautelosa que valiente. Un poco el mundo como representación. Volviendo a Schopenhauer. Y aún hubo más, hubo una conspiración del alma apolínea contra el alma dionisíaca, y en consecuencia Nietzsche se siente obligado a proclamar la buena nueva del descubrimiento de la necesidad de contrarrestar aquella conspiración. Más allá del simple redescubrimiento de lo dionisíaco que la conspiración apolínea había acertado a velar en Grecia. Más allá del simple redescubrimiento de lo dionisíaco que la conspiración apolínea había acertado a velar en Grecia, con la predicación y la exaltación de los valores dionisíacos para el presente y para el porvenir. De alguna manera, y esto lo encarna, así lo ve Nietzsche en esa época, la música de Wagner, estamos a las puertas, así lo veía él en ese año de principios de la década de los 70 del siglo XIX. Se estaba a las puertas de esa nueva Alemania que iba a rescatar ese espíritu dionisíaco que durante cientos de años había estado ahogado, asfixiado, invisibilizado debido a las imposiciones apolíneas. La tesis, en principio, parece centrarse en la importancia de la clasificación de las obras del espíritu según el criterio recién descubierto. Lo apolíneo, con su ideal y su método de la forma y la medida y su gusto por la apariencia bella, se expresa en el diálogo lógico, representado paradigmáticamente por Sócrates. En esta lógica, en esta dialéctica, se materializa, se expresa, podemos ver esta perspectiva apolínea. Y también en las artes plásticas, la pintura, la escultura. Lo dionisíaco, por el contrario, se expresa en la música, el coro y la danza. La música, el coro y la danza, y afirma la vida, orgiástica, desenfrenada, ebria de su propia fuerza. Es la expresión de los instintos naturales, la exaltación del poder natural de la vida, tal como lo entiende Nietzsche. Pero pronto aparece como más importante el juicio valorativo y la reivindicación de lo dionisíaco. Lo apolíneo es acusado de frenar la originaria voluntad de vivir, de desgarrar la unidad de ésta y de estimular y de simular tranquilidad, con lo que no busca sino esconder su profunda desgracia. Lo dionisíaco, por el contrario, es enaltecido, porque afirma y potencia la voluntad de vivir, en vez de tratar de negarla o aquietarla, y porque es profundamente feliz, aun en sus espontáneas y auténticas explosiones de dolor. Como comentaba en el primer vídeo, desde mi punto de vista, esto es una especie de adaptación subjetiva del yin y del yang. Pero no tiene nada que ver en el sentido de que Nietzsche opta por uno de los polos de esta dualidad. Bueno, pues voy a comentar algunas de mis notas sobre el origen de la tragedia. Se nos dice que la gente se guardaba de imputar a los dioses, comenta Nietzsche, se aguardaba en esa época de imputar a los dioses la existencia del mundo, en contraposición con lo que hoy acontece, ¿no? Hoy los ateos, cuando pasa algún mal en el mundo, dicen, bueno, y si Dios existiera, pues, ¿por qué deja que pase esto, ¿no? Esa superficialidad que desde mi punto de vista tanto despreciaría
Nietzsche, por eso se llama ateo profundo. Si en alguna ocasión se proclama ateo, que creo que lo hace en Ecce Homo y no en ninguna otra de sus obras, lo hace con esa etiqueta distintiva, con ese adjetivo distintivo, profundo, no ateo superficial, que está obsesionado con la figura de Dios, que menta a un Dios que no existe desde su perspectiva, para olvidarse. De esa manera escenifica su insensibilidad por esas tragedias que acontecen en el mundo. Y se nos pone a hablar de un Dios que para él es mentira. Es una cosa grotesca, absurda, sin sentido. Por eso él se etiqueta como ateo profundo. No tiene nada que ver con esos ateos vulgares, simples, reaccionarios, polarizados, que se organizan como si fueran una secta, para intentar herir, ridiculizar a todo aquel que no piensa como ellos. La gente se guardaba de imputar a los dioses la existencia del mundo y por tanto la responsabilidad sobre el modo de ser de éste, la responsabilidad sobre los modos de ser que se nos da en el mundo, lo aceptábamos en nuestra propia condición humana. No se nos ocurría dirigirnos a los dioses para buscar una explicación a eso. Si vemos que hay males en el mundo, tragedias, crueldades, pues veíamos que era algo implícito al propio mundo y por lo tanto no apelábamos. Ese apelar a Dios da noticia de la vida amanerada, en la cual generalmente, en la cual nos hemos acomodado en esta sociedad del bienestar, en esta sociedad occidental, de la vida sedentaria que se ha aislado de la naturaleza, con su grandeza y con sus misterios y con sus enigmas y con esa brutalidad y con esos instintos a los cuales tanto se refiere el filósofo alemán. Bueno, se nos habla también de ese culto a la imagen de lo apolíneo, la estatua estática que no hace nada, es un elemento, ese culto a la Virgencita, al Buda, todo eso denota esa vida, esa visión apolínea de la vida. Somos débiles y queremos que se nos dé una fortaleza desde afuera. Como no la vemos que se nos provea de ella en torno a nuestra, pues apelamos a un supuesto proveedor de fortalezas que está allende las estrellas. Y esas figuras de la Virgen, de Buda o de quien sea, pues son sus elementos que interceden, intermediarios, para conseguir ese propósito. Es decir, que este tipo de religiosidad no es más que una expresión de egoísmo. Pues me siento débil y siento que en mi ego soy débil y quiero que Dios me haga fuerte, para sentirme fuerte ante aquellos que puedan, ante mis enemigos o mis posibles enemigos. Culto a la imagen de lo apolíneo, la estatua tenía su meta en la exigencia de la mesura. Conócete a ti mismo, conoce tu mesura, así lo interpreta Nietzsche. Conócete a ti mismo y conocerás a el universo. Verdaderamente eso es lo que decía el oráculo, ¿no? De Delfos, me parece que era. Conócete a ti mismo. Significa para Nietzsche que conozcas tu mesura, tus límites, conócete a ti mismo. No puedes conseguirlo todo, no puedes hacerlo todo. La naturaleza humana pues tiene determinadas, tenemos que tratar con los límites, con las formas. Eso es lo apolíneo. Entonces desde ese conócete a ti mismo está en relación con lo que se mide, con lo que se limita, no con el infinito, no con lo abstracto, no con lo esencial, no con lo instintivo, que sería ya más dionisiaco. Conoce tu mesura, conócete a ti mismo, conoce tus límites, es el culto de la apariencia, es el encubrimiento de la verdad, porque para Nietzsche esto no es la verdad, esto es la huida de la verdad. La tragedia no sofoca ni suprime el instinto dionisiaco. En contraposición con esas estatuas. La tragedia es música, la tragedia es danza, la tragedia es coro, como antes nos decía Juan Carlos Borrón,
Eso es lo propio de lo dionisíaco, eso es lo que simboliza esta divinidad Dionisos. El sufrimiento es concebido como algo santificador en Sófocles. Verdaderamente, conforme a la tradición cristiana, también el sufrimiento nos santifica. Por lo tanto, aquí la tradición cristiana está, desde mi punto de vista, por lo menos en muchos místicos, está en sintonía con la tragedia griega que tanto admira Nietzsche, con las obras de Sófocles. La falta de conocimiento que el ser humano tiene sobre sí es el problema de Sofocleo. La falta de conocimiento que el ser humano tiene sobre sí. La falta de conocimiento que el ser tiene de los dioses es el problema, Esquileo. Para Esquilo, el problema es nuestra ignorancia con respecto a los dioses. Para Sófocles, el problema es, el tópico principal es la ignorancia que tenemos con respecto a nosotros mismos. Bueno, y por el momento lo dejo aquí. Gracias por vuestra atención. Ya haré algún vídeo más sobre este origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Gracias y hasta una nueva oportunidad.